¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pensé que era una escuela pequeñita, pero creo que es una escuela tremenda por las calidades y por todo lo que podéis disfrutar en ella. Lo primero que pedí fue una clase muy reducida, 12 alumnos por curso tuve. Y entonces quería verles a todos las caras para ver, entre otras cosas, qué caras ponían cada vez que decía alguna cosa rara, que les digo de vez en cuando. Y entonces quedé muy satisfecho de todos mis alumnos y durante 13 años di salida a varias promociones de montadores que hoy están trabajando e incluso algunos dirigiendo. Entonces, ver aquí todo esto me parece increíble. Si a mí me parecía increíble la ECAM, era un tanto, pues por el edificio maravilloso que teníamos, pero teníamos que ir poquito a poco. Yo empecé en aquella época, lógicamente, con una moviola. Cuando yo me marché teníamos 7 moviolas horizontales y 7 moviolas verticales. En todas practicaron y montaron sus prácticas los alumnos. Pues teníamos que ir a comer a un sitio estupendo, un mesón de carretera, porque estaba cerca de donde nos mandaron a un lugar que no era ni un estudio de cine y nos tuvieron que habilitar una sala de montaje. Cuando nos sentábamos siempre en la misma mesa, siempre a la 1 en punto de la tarde, y llegaba el camarero y decía siempre, todos los días decía lo mismo: traiga usted una jarra de vino y un plato de jamón, porque es que mi amigo es un poco borracho. Esto todos los días. Yo verdaderamente le tengo que agradecer todo, pero entre las cosas que uno puede agradecer a una persona es el recuerdo y la fidelidad. Yo había montado Viridiana, lo pasé estupendamente, pero 10 años después, de pronto me dicen que viene Buñuel a hacer una película a Madrid. Digo, hombre, y qué raro que vuelva Buñuel a Madrid. Y entonces, sí, pero es que además ha exigido que seas tú el montador. Él había recibido una carta de un director amigo suyo recomendándole a su montador. Y entonces, al que había sido su ayudante 10 años antes, un catalán, Pepe Pujol, pues le dijo: Pepe, no puedo contestar a este amigo mío y no puedo llamarle por teléfono. Entonces, quiero que usted se ponga al habla con él y le diga que mientras viva y quiera seguir colaborando conmigo, mi montador en España se llama Pedro del Rey. O sea que desde Viridiana, 10 años después, me reclamó para hacer Tristana. Entonces, vamos, tengo unos recuerdos verdaderamente increíbles, pero entre ellos, esto que tengo aquí, y ya lleva 50 años en esta muñeca, es el reloj de Buñuel que un día, doblando Tristana, se quitó para dármelo, pero siempre con la misma broma, claro, diciéndome: óigame, que es tarde, faltaban 5 minutos y yo estaba tomando café. Oiga, que llegamos tarde. Digo, perdóneme, pero faltan 5 minutos. Y entonces dice: ese reloj no vale para nada. Se quita el reloj y dice: póngase usted este reloj, que es el único que funciona. Tenía la misma hora, posiblemente. Y le dije: ah, muy bien, y yo me puse el reloj. Y claro, bueno, venga, vamos. Me terminé de tomar el café, vamos por el pasillo, me quito el reloj y le digo: tenga, don Luis, ¿qué hace usted? A mí no me deis. Y entonces así fui peleando hasta la sala de doblaje a decirle que cogiera su reloj, y yo ya estaba desesperado. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Y entonces viene Fernando Rey y le digo: Fernando, mira, por favor, que es que me ha hecho esto, es que eres igual de idiota que él. Y digo, ¿cómo que? Dice: es que lleva 10 años para hacerte un regalo y no sabía qué regalarte, y se ha quitado el reloj para dártele. Y entonces, efectivamente, pues todavía no se ha parado y lleva 50 años en mí. En fin, con esto os quiero decir
que el cine y el montaje a mí me ha hecho la vida verdaderamente maravillosa. Yo tengo la fortuna de pertenecer a una familia de cine, ignorada por mí. O sea que mi hermana se casó con un montador, José Antonio Rojo, célebre montador, y yo era tornero mecánico. A mí lo que me gustaba era la mecánica porque en mi casa siempre hubo taller mecánico. Pero mi madre decía que estaba muy cansada de la grasa. Y un día mi cuñado dice, ¿y por qué no te vienes un día al estudio y te vienes conmigo? Y fui a los estudios CEA y fue la primera vez que puse el pie en una sala de montaje. Y entonces dije, ¿no te gustaría quedarte aquí? Que esto es muy bonito, ¿qué tal? Y bueno, ya me empezó a interesarme y dije, pues sí, y cambié. Mi cuñado, a su vez, era alumno de su tía María Paredes, que fue una de las dos primeras montadoras de Madrid y de España. Es de donde él aprendió la profesión. Y mi cuñado me enseñó la profesión a mí. Un tiempo después, Ana Mariscal, la actriz, tenía una sobrina. Y entonces la sobrina quería ser script y la tía decía que no. Que no, de Platón no quiero saber nada de nada. Y entonces dice, ahora mira, voy a hablar con una persona a ver si te puedes ir allí con ella. Y habló, llamó a mi cuñado y le dijo, José Antonio, mira, este es mi caso, mi sobrina, se acaba de morir su madre, está viviendo con nosotros, ella quiere esto, oye, ¿por qué no te la llevas a montaje? Y mi cuñado dijo, bueno, pues muy bien, pues mándamela. En aquella época yo era ayudante de la película Jeromín, de Luis Lucia, y mi cuñado estaba montando una película en los estudios CEA y al mismo tiempo montando Jeromín en los estudios Sevilla Film de Madrid, y a mí me tocaba estar en Jeromín solo. O sea, yo preparaba todas las cosas para que el montador lo hiciera. Una buena mañana apareció aquella señorita y hoy, 66 años después, os puedo decir que es mi mujer. O sea, que fue meritoria mía, auxiliar mía y ayudante mía. O sea que, entonces, de ahí viene después lo siguiente. Mi hija Blanca fue ayudante mía, pero después se pasó a producción porque la gustaba más. Mi hijo Pedro es director de fotografía. Mi hijo Jorge, tristemente desaparecido no hace mucho, realizador. Y la pequeña, mi hija Belén, la madre de Pablo, también otra producer. O sea, quiero deciros que tengo una historia muy larga en el cine. Después, como muy bien me recordaba anoche mi nieto, él está estudiando periodismo. Periodismo también estudia una de mis nietas, que en este momento está en Disney, porque está terminando allí su carrera. Quiero deciros que no sé hasta dónde va a llegar la estirpe de los del Rey Rodríguez. Íntegramente el equipo tenía que ser marroquí, pero entonces tenían un productor ejecutivo italiano, Luigi De Marchi, que fue a Madrid y curiosamente fue a los laboratorios Fotofilm Madrid y preguntó por mí. A mí no me conocía de nada en absoluto, y entonces me llamaron del laboratorio, Pedro, que aquí hay una persona que quiere hablar contigo. Y dice, mire usted, vengo a ofrecerle el que monte usted la película que acabamos de rodar. Esta película va a ser la primera marroquí que se vaya a proyectar en el primer Festival Internacional de Tánger. Y ya dije, pero bueno, esto es una cosa un poco anormal, ¿no? Porque yo no conozco a nadie de aquí, ni... Pues sí. Y efectivamente, pues aparecí en Rabat y en aquella época todavía utilizábamos la cuchilla de raspar y pegar con acetona la película. O
sea que era divertido cortar, raspar, pegar. Y me encontré con una cosa un poco extraña. Me dicen, aquí tienes esta señorita que es una ayudante muy aventajada. Y yo dije, bueno, pues estupendo. Me encontré con una moviola monstruosa en aquella época, con una pantalla enorme, una moviola vertical. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y me dijeron, es una moviola rusa. Era la primera vez que la veía en mi vida, ni en fotografía. Y entonces, pues le dije, ¿me cargas el rollo en la moviola? Y dice la niña, dice, no, es que yo no sé. Digo, pues entonces empezamos bien, porque voy a tener un ayudante estupendo. Entonces yo cargué aquel rollo, empecé a ver todo el material de... Bueno, era, no un rollo, perdón, es que cargaba bobinas de 600 metros la moviola. Y empecé a ver, y claro, a mí me habían explicado en qué consistía el argumento y demás, porque tenía 2 directores. Y entonces los directores no estaban en la sala de montaje, me los presentaron y desaparecieron. Y aquella mañana pues me senté, empecé a marcar pues esas cosas que nos ocurren a los montadores. Dice, ¿y por qué haces esta marca? Dice, porque yo creo que este es el punto. Y bueno, y marqué toda una secuencia, empecé a cortar y entonces colocábamos la película. Ellos no tenían grapas y era con un clip y un papelito, con lo cual imaginaos la lentitud de dar la vuelta al papelito y el clip para sujetar las 2 películas, mudo por completo, claro. Y entonces aquella niña, yo veo que coge la cuchilla y no sabe ni... Digo, mira, perdona, esto es que es así, se raspa así, después coges la acetona con este pincelito, lo das aquí y pegas. Se me quedó mirando con una cara un poco extraña y dije, pues ya sé que tengo que hacer esto. Ya a la hora de la comida le dije a Luigi de Marchi, digo, te voy a decir una cosa, es posible que mañana yo esté en Madrid, porque como tú puedes comprender, esto yo no lo puedo hacer. Y entonces ya cuando llegó la tarde, aquella niña ni apareció por la tarde. Y entonces dije, bueno, pues esto es perfecto. Sobre las 6 de la tarde le dije a aquel hombre, bueno, yo cojo el tren para Tánger y el avión, que tengo el billete abierto, y me voy a Madrid. No, por favor, Pedro, no te vayas. Y entonces llamaron a uno de los ejecutivos de aquella productora, que era una productora estatal, y aquel hombre me dijo, dime qué necesitas y te lo doy. Digo, no, es que no puedo trabajar, yo no sé trabajar así. Y entonces, dime qué necesitas. Digo, pues mira, un teléfono. Era la 1 de la mañana. Descolgué el teléfono en la casa de José Salcedo, célebre montador, el montador de Almodóvar, entre otras, ¿no? Que entonces era el segundo ayudante mío. Y estaba en televisión, porque hubo un momento en que yo no tenía trabajo y me ofrecieron un puesto en televisión. Fui a televisión, pero yo me tenía que llevar a toda mi gente y me llevé a mis 3 ayudantes. Y entonces aquella noche llamé a su casa, hablé con su madre, digo, ¿me puedes poner con Pepe? ¿Pero cómo estás? ¿Dónde estás? Porque sabían dónde estaba. Y cuando se puso Pepe le dije, te necesito aquí, pero te necesito mañana. Y me dijo, sí, jefe, ¿qué tengo que hacer? Digo, tú no tienes que hacer nada. Te van a llevar un billete de avión y te vas a ir al aeropuerto, pero una cosa, róbale a Televisión Española una encolatrice, porque aquí todavía se utiliza aquello de la cuchilla. No te preocupes, a las 9 de la noche Pepe aterrizaba en Rabat y efectivamente montamos la película en su tiempo. Y la película, después tuve la oportunidad de verla en el primer festival al que fui invitado, y bueno, esa es la historia, entre otras. Así como tuve que hacer de director en una película que se llamó Eusebio, La Pantera Negra. Era Eusebio, era un famosísimo
jugador de fútbol del Benfica y de la selección portuguesa, y habían hecho una película cuyo director era Juan de Orduña. Habían estado en Mozambique, hicieron toda la parte de Mozambique y demás, y regresaron. Entonces, una vez que regresaron, me llamaron para montar la película. Nunca había trabajado con Juan de Orduña, y entonces yo empecé a montar. Ya aquel hombre ya no estaba demasiado bien, pero como era un ser maravilloso había que ayudarle, y efectivamente pues fui montando la película, pero había partes que no se habían rodado, que había que rodar en Lisboa. Cuando ya tengo toda la película armada, pues Juan dice, hay que rodar en Lisboa, entre otras cosas, en el campo del Benfica, los vestuarios, la casa de este señor, su familia, o sea, todo el historial de la película. Y entonces dije, bueno, pues yo no voy a ir a Portugal porque no me encuentro con fuerzas. Y entonces le dijeron, bueno, pues ¿te parece bien que vaya no sé quién, que he dicho que no? Y al final dice, ¿sabéis quién quiero que termine este rodaje? El montador. Y es ya a grandes rasgos, os he explicado todo lo que ha sido mi vida dentro del cine y de las películas. ¿Para qué vamos a hablar? Para eso estáis vosotros. Y de Cataluña, que es la AMAC, la asociación de... Estaba Jaume, estaba Aymar, estaba yo. Y luego en Madrid, al poco tiempo, apareció la MAE, que es la asociación de somos asociaciones hermanas, ¿no? Sí. Pero pensamos que es muy importante. En su época no sé si había algún tipo de sindicato y así, pero... Bueno, en principio tuvimos el sindicato vertical, claro, eso es otra historia. Sí, que era obligatorio, que intentaron quitarme el carnet. Vaya. Y afortunadamente no lo consiguieron, sí, porque, claro, cuando se proyectó Viridiana y el Vaticano decidió expulsarnos de la iglesia como a las monjitas estas, y entonces pues tuvo gracia cuando, por una razón fundamental, porque aquello de enviar la copia a la Vender a París y que se hiciera un contratipo, que si no, no existiría Viridiana, entonces el laboratorio no se responsabilizaba porque la calidad que ellos consideraban que tenía que tener el Lavender no reunía las condiciones. Y entonces, como no se hacían cargo, pues había que firmar una autorización. Entonces ellos llamaron a Madrid, y entonces el director técnico de UNINCI era Juan Antonio Bardem, y dijo, efectivamente, yo soy el responsable de la calidad de ese material, o sea que ustedes están por libres. Como yo no estoy allí, mi firma es la de Pedro del Rey, que es el montador. Si él firma, tienen ustedes la copia. Y efectivamente así se hizo. Llegamos a Madrid y me notifican del sindicato que he sido suspendido, que me devuelva el carnet. Y entonces yo no llegué a presentarme, se presentó Juan Antonio, y lo que hizo fue poner su carnet encima de la mesa. Dice, este es mi carnet y Pedro del Rey no tiene ningún problema. O sea que ese era el sindicato vertical. Entonces había que hacer, en aquella época yo hice, aparte del meritoriaje, pero ya dentro del sindicato, 3 películas como auxiliar y 6 como ayudante, ya para que te dieran el carnet. Como si aquello significara que ya estabas cocido para entrar a la olla, ¿comprendes? O sea, una cosa verdaderamente rara, pero así era. Bueno, esto, mi presencia aquí es muy egoísta. Joan es una persona que se ha ocupado de mí ya desde hace unos años y me martiriza con sus publicaciones y sus recuerdos continuamente.